A este punto el feminismo ha hecho un excelente trabajo mostrándonos la dificultad de ser mujer, y esto con razones completamente comprensibles. Les femmes sont devenues une propriété, un matériau, un bien d'usage, un bien d'échange qu'il fallait échanger entre hommes et qu'il fallait garder quand on l'avait. S'y joint un système de représentation dévalorisant, dénigrant, enfin méprisant qui l'accompagne nécessairement, et vous avez là donc tout un système de pensée qui fait corps. Sin embargo, la visibilidad del feminismo en el debate público tiende a dar la impresión de que la mujer es la víctima absoluta de la configuración social, invisibilizando así la complejidad de la repartición de las desigualdades, privilegios y realidades que cada uno de nosotros podemos experimentar a lo largo de nuestras vidas en función de nuestro sexo y género. Una pregunta tan simple como ¿realmente todos los hombres disfrutan de las ventajas de su sexo? Permite desplazar la atención que el feminismo enfoca a las mujeres a una dimensión más amplia, en la que se puede observar justamente con más detalle esta complejidad con la que el sexo y el género influyen en nuestras vidas. Con este video inicio una serie en la que voy a compartir con ustedes conocimientos que la sociología ha generado y que les permitirán observar con mucho más nitidez la manera en la que la sociedad y los otros influyen en sus vidas. En los primeros videos me voy a enfocar en la masculinidad y voy a tratar de dar respuesta a preguntas como ¿es la masculinidad innata? ¿Cuáles son los mecanismos que la masculinidad utiliza para mantenerse vigente en la sociedad? ¿Cuáles son los retos que ésta impone a los hombres? Y sobre todo, ¿es la masculinidad un sistema coherente en su totalidad o hay contradicciones en el seno de esta? Yo soy Alex, bienvenidos a mi cabeza, esto es Enfoque. Es importante destacar que desde el punto de vista de la sociología no hay ningún ser humano que nazca con esencia masculina y por cierto tampoco con esencia femenina. Hablando de esto, la filósofa francesa Simone de Beauvoir, que quizás algunos de ustedes ya conozcan, en su obra más conocida, El segundo sexo, lo expresa de la siguiente manera. No se nace mujer, llega uno a serlo. Un poquito extraña esta frase, ¿no? Veamos lo que realmente significa. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. Es difícil escuchar este discurso y no decirse a sí mismo, hey, pero es lo mismo para los hombres. Si lo pensaron tienen razón, efectivamente no se nace hombre, se llega también a ser uno. Y es que efectivamente ser varonil o femenina es algo que aprendemos a lo largo de nuestras vidas. Aprendemos a conformarnos, o no, a lo que se espera de nosotros socialmente en función de lo que tenemos en nuestras piernas. En ese sentido se puede decir que ambos, la masculinidad y la feminidad, son construcciones sociales. Entiendo que tenemos problemas en verlo de esa manera y aceptando sobre todo este tipo de discurso. Estamos todos muy convencidos de que todo sucedió naturalmente cuando el niño decidió jugar con un carrito o cuando la niña decidió jugar con una muñeca. Pero en realidad muchas de las cosas que el niño hace y que consideramos como naturales son el resultado de experiencias sociales del niño, muchas de las cuales por cierto comienzan incluso antes de que el niño nazca. La dificultad de ver esto explícitamente yace en el hecho de que lo más difícil de cuestionar es lo que tomamos por sentado. ¿Por qué comemos postre antes del plato principal? ¿Por qué sonreímos al momento de tomarnos una foto o un selfie? La respuesta a estas preguntas, que bueno, ciertamente son banales, las podemos encontrar en el proceso de sociabilización, al cual nos vemos expuestos durante todas nuestras vidas y que muchas veces pasa desapercibido. Pero ¿qué es la sociabilización? La socióloga francesa Muriel Darmon lo define de la siguiente manera. Todos los procesos a través de los cuales el individuo es construido por la sociedad global y local en la que vive. Adquiere sus maneras de hacer, pensar y ser, las cuales dependen del contexto social. Lo que me gusta de este concepto es que me permite desplazar la masculinidad y por ende la feminidad del ámbito de lo natural y biológico al ámbito de lo social y adquirido. Porque como lo expone este concepto, la sociedad nos enseña a hacer, pensar y ser. ¿Y qué es la masculinidad sino una manera de hacer, pensar y ser?
Antes de continuar quisiera aclarar que no se trata en ningún caso de negar las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres y las consecuencias o la influencia que éstas pueden tener en la organización social. Se trata más bien de poner en evidencia de que todas las actitudes que esperamos de un hombre y que llamamos masculinidad son el resultado de experiencias sociales y que la biología juega un rol secundario en estas. A este punto nos podemos preguntar, ¿pero qué permite demostrar estas hipótesis? ¿Cuáles son las señales que me permitirían a mí corroborarlas? En el siguiente video que voy a publicar voy a dar respuesta a esas preguntas para que ganen en nitidez y tengan un mejor enfoque con respecto al tema. Bueno gente, esto fue Enfoque. Muchas gracias por escucharme. No olviden compartir el video y suscribirse a mi canal. ¡Hasta prontito! Hasta pronto. Ay, sí, ya, pa' jugo.